A veces me despierto y ya sé que la noche va a ser diferente. No sé explicarlo bien. Es una sensación en el aire, ¿sabes? Como cuando bajas del camión a pagar el combustible y el viento te golpea distinto, más frío, más urgente. Pero una no se detiene por el viento. Una sigue. Hoy fue así. Me desperté con la alarma a las 5:30 de la mañana. Ese sonido de piano que puse porque odio despertar con un susto, y aún así tardé como 3 segundos en recordar dónde estaba. Texas. El estacionamiento de una gasolinera a la orilla de la carretera 83, con el motor en ralentí desde las 3 porque la noche estaba demasiado fría para apagarlo. Me quedé acostada un segundo nada más. Solo un segundo, mirando el techo de la cabina que ya conozco de memoria. Cada pequeña mancha, cada grieta en el plástico, esa pegatina de una caricatura que puso el dueño anterior y que nunca pude despegar del todo. Es raro como uno aprende a querer los techos de los lugares donde duerme. Me estiré, hice ese ruido horrible que hacemos todas cuando nos despertamos y nadie nos está viendo, y me senté. Afuera todavía estaba oscuro. Agarré mi teléfono. 6 mensajes. 2 de mi mamá preguntando si ya comí. 1 de mi coordinador con una actualización de ruta. Y 3 de un grupo de amigas que sigo sin silenciar, aunque nunca entiendo de qué están hablando. Los leí todos. No contesté ninguno todavía. Primero café. El café es sagrado, no negociable. No me hablen antes del café. Tengo una ollita eléctrica pequeña que conecté al enchufe de la cabina, y mientras el agua calentaba, me lavé la cara con una botella de agua y una toallita húmeda. No es glamoroso. Nadie dijo que lo fuera, pero hay algo muy honesto en lavarse la cara con una toallita fría a las 5 de la mañana en medio de Texas. Como si el cuerpo dijera, bueno, aquí estamos otra vez, vamos. Me puse la sudadera gris, la que ya tiene pelutitas en los puños porque la lavo demasiado. La favorita, pues. El agua hirvió. Puse el café soluble, que sé que alguien en algún lugar me está haciendo una mueca horrorizada, pero para mí es perfecto. Rápido, caliente, funciona. Le puse un poco de leche en polvo y lo mezclé despacio mientras miraba por el parabrisas. Y fue entonces cuando lo vi. Bueno, no exactamente. Al principio no supe qué era. Solo vi que el cielo al sur se veía raro. Las nubes tenían una forma que no es normal. No esa neblina baja que uno ve en la madrugada, sino algo más alto, más organizado, como si alguien estuviera enrollando el cielo lentamente desde adentro. Tomé un sorbo de café. Seguí mirando. Las nubes giraban. Despacio, casi elegante, pero giraban. Y había una columna, no bien formada todavía, pero ahí, insinuándose en el horizonte como alguien que llega tarde a una reunión, pero igual llega. Abrí la aplicación del clima. Alerta de tormenta severa. Posibilidad de vientos fuertes. Se recomienda buscar refugio. Ah, bueno, terminé el café de un trago. Estaba en una zona de descanso techada, con una estructura de concreto a unos 30 metros. Eso es bueno. Mi camión estaba bien estacionado, frenos puestos, lejos de árboles. También bueno. La tormenta todavía estaba lejos, quizás 1 hora, quizás más. Tiempo suficiente para acomodarme bien. Cuando uno vive en un camión, aprende muy rápido que el pánico no ayuda. El pánico hace que dejes cosas mal cerradas, que olvides cosas importantes, que tomes decisiones rápidas que después lamentas. Lo que ayuda es moverse despacio y con propósito, hacer lo que hay que hacer en orden.
Primero aseguré las ventanas, las que tienen un cierre extra, bien cerradas. Revisé que la escotilla del techo estuviera sellada. Moví mi mochila de emergencias al asiento del copiloto, más a la mano. Agua, linterna, documentos en una bolsa impermeable, una barrita de cereal que ya sabe a cartón. Pero en una emergencia uno no se pone exigente. Después acomodé mi espacio. Sé que suena extraño, pero cuando hay tormenta, yo acomodo mi espacio. Doblo la cobija, pongo mis cosas en su lugar. Es como un ritual, como decirle a mi cerebro: estamos bien, estamos organizadas, esto lo manejamos. Puse mi almohada pequeña contra la pared. Coloqué la linterna en el hueco del tablero donde siempre la dejo. Guardé los zapatos en la bolsa de la red, no tirados en el piso. Pequeñas cosas, pero cada cosa en su lugar me da un poquito más de calma. Afuera, el viento ya empezaba a cambiar. Al principio fue solo un silbido suave entre los espejos retrovisores. Ese sonido agudo y delgado que hace cuando no es suficiente para mover el camión, pero sí suficiente para que lo notes. Después las primeras gotas, tímidas, pum, 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 como si estuvieran tanteando el parabrisas antes de decidirse. Me recosté en el asiento reclinado. La lluvia llegó de verdad como 5 minutos después. Ya no tímida, ya decidida. Un sonido continuo, grueso, ese tamborileo en el techo metálico que para mí es casi música. La gente no lo cree cuando lo digo, pero la lluvia en el techo de un camión es uno de los sonidos más bonitos que conozco. Tiene ritmo, tiene peso. Te hace sentir que estás adentro de algo, protegida. El viento aumentó. El camión se mecía ligeramente. Solo un poco, apenas perceptible, pero uno lo siente. Es como estar en un barco muy grande y muy lento. No da miedo, da una sensación extraña de estar vivo, de que el mundo afuera está haciendo algo grande y tú estás aquí adentro, pequeña pero presente. Vi un relámpago al sur. Conté: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El trueno llegó a los 8 segundos. Todavía lejos. Unos 2,5 kilómetros, más o menos. Lo aprendí de niña y nunca se me olvidó. No sé por qué, esas son las cosas que uno recuerda. Mi mamá me enseñó eso. Contábamos juntas los truenos en el patio de la casa cuando yo era chica. Y ella todavía no entendía bien por qué su hija quería manejar camiones cuando creciera. Ahora ya lo entiende, creo. O al menos ya no pregunta tanto. La lluvia arreció más. El parabrisas era un río. Las luces del estacionamiento se veían borrosas, duplicadas, como si hubiera 2 mundos afuera y ninguno del todo real. Dentro de la cabina, el calorcito del motor todavía en ralentí mantenía la temperatura agradable. Me enrollé en la cobija hasta los hombros. Puse música, algo suave, instrumental, de esas playlists que se llaman para estudiar de madrugada y que yo uso para todo, menos para estudiar. Otro relámpago. Esta vez conté hasta 5, más cerca. No me moví. No había razón para moverme. Estaba en el mejor lugar posible. El camión pesa 20 toneladas con la carga. No lo mueve un viento normal. Y este, aunque fuerte, todavía no era nada que yo no hubiera visto antes. Pero hay algo que pasa cuando estás sola en medio de una tormenta. No es miedo exactamente. Es más como conciencia de que el mundo es muy grande y tú eres muy pequeña y sin embargo, aquí estás, existiendo, respirando, tomando café soluble en una cabina de camión, mientras el cielo se desarma afuera. A veces pienso que por eso me gusta este trabajo, no solo por la libertad, aunque eso también.
autopistas de madrugada, sino por esto, por los momentos donde la vida se reduce a algo muy simple, tú, el espacio donde estás y lo que pasa afuera que no puedes controlar. No hay nada que resolver, no hay nada que decidir, solo existir y dejar que la tormenta pase. El viento golpeó los vidrios con fuerza. Me sobresalté un poco, lo admito, pero después me reí sola, porque me sobresalté con mi propia cobija enredada en los pies y no con el viento, y eso me pareció suficientemente ridículo como para relajarme. La lluvia siguió, media hora, quizás más. Fue cambiando de intensidad, como si respirara. A veces arreciaba hasta que el ruido era total, absoluto, y no podías escuchar nada más que el agua. Y después bajaba un poco y volvías a escuchar el viento entre los espejos y las gotas individuales en el techo y tu propia respiración. En algún momento me quedé dormida, no supe cuándo exactamente. Así pasa a veces. Estás despierta, estás pensando, estás escuchando la lluvia y de repente ya no. El cuerpo decide que ya es suficiente pensar por hoy y simplemente se va. Cuando desperté, afuera era de día. Un día gris, lavado, con charcos brillantes en el asfalto y el cielo todavía encapotado pero quieto. La tormenta había pasado. El estacionamiento estaba mojado y vacío. Solo otros 2 camiones a lo lejos. Un pájaro parado en el espejo retrovisor me miraba como si yo le debiera algo. Le dije buenos días. No me contestó, pero tampoco se fue. Así que lo tomé como algo positivo. Me estiré. Me dolía un poco la espalda, como siempre. Busqué el teléfono. Eran las 8:15. Había dormido casi 3 horas. No es mucho, pero tampoco está mal. Contesté el mensaje de mi mamá. Sí, mamá, ya comí. Bueno, todavía no, pero lo iba a hacer en un momento, lo que es técnicamente verdad dependiendo de cómo defines momento. Calenté agua otra vez. Saqué una bolsita de avena instantánea que llevo en la cajita roja debajo del asiento. Sabor canela y manzana. No es el desayuno más emocionante del mundo, pero es caliente y huele bien. Y cuando lo estás comiendo en silencio, mientras ves los charcos secarse en el asfalto, tiene algo de perfecto. El pájaro seguía en el espejo. Le ofrecí un pedacito de avena. Se fue volando, igual que todos, le dije. Y me reí sola otra vez, porque vivir sola en un camión te vuelve un poco dramática con los pájaros. Revisé la ruta. Tenía que estar en Oklahoma City a las 4 de la tarde. Tiempo suficiente, considerando que la carretera iba a estar mojada y que yo manejo con más cuidado cuando llueve o cuando acaba de llover. Que no es lo mismo que manejar despacio, es manejar con atención, que es diferente. Guardé la ollita, tiré el vaso de plástico, doblé la cobija, encendí el motor. Ese sonido grave y profundo que sube por el asiento y por el volante y llena toda la cabina. Para mí es como una señal de que empieza otra vez, otra carretera, otro tramo, otra versión del mismo viaje que nunca termina del todo y que tampoco quiero que termine. Puse la primera marcha, salí del estacionamiento despacio, con cuidado por los charcos grandes. El cielo al sur, donde habían estado las nubes girando horas antes, ya era solo una línea gris y suave en el horizonte. La tormenta se había ido hacia otro lugar, hacia otras carreteras, otros estacionamientos, otros camioneros bebiendo café soluble en la madrugada. Espero que también hayan estado bien. La carretera estaba húmeda y brillante, con ese aspecto de espejo mojado que solo tienen las autopistas después de la lluvia. El sol empezó
empezaba a salir entre las nubes, todavía sin fuerza, pero ahí, intentando. A veces el sol me recuerda que hay que intentar aunque no tengas mucha fuerza. Pequeña filosofía de carretera que nadie me pidió, pero que de todas formas les comparto. Subí un poco el volumen de la música. Puse el piloto automático de velocidad y me fui. Eso es todo lo que hay que hacer a veces. Solo seguir. Con la tormenta atrás y la carretera adelante, y un vaso de avena en el estómago y la cobija doblada en el asiento de atrás, y el motor sonando grave y constante como siempre. Gracias por quedarse aquí conmigo esta noche. Sé que no fue la noche más dramática del mundo, ni la más emocionante, pero para mí fue real, y eso siempre vale algo. La próxima parada no sé dónde es todavía, pero ya la voy a encontrar. Hasta entonces,